Este mapa es muy representativo, amigo, ya que deja vernos cómo era Palestina antes de la declaración o de la partición creada por las Naciones Unidas y posteriormente a ella. Vemos entonces Palestina en 1946. Claro, esto es un mapa, quiero explicar que data desde el 49 al 60, al 67 y progresivamente, desde el 46 al 2000. Y aquí vemos, antes de la invasión, en el 46, antes de la declaración de la partición de Palestina por Naciones Unidas, Palestina, que era lo que existía, la histórica Palestina, la Palestina de la Biblia, la Palestina de los medios, de la Palestina del mundo, de los pueblos del mundo, porque hay que también dejarlo claro, Palestina pertenece a la humanidad, no pertenece solamente al pueblo palestino. Era totalmente lo que hoy conocemos o quieren hacer conocer como Israel, lo que está en oscuro, totalmente. Y los puntos blancos que se asemejan allí pertenecían a las colonias de judíos que habían estado emigrando sucesivamente desde mucho antes de la guerra, desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes de la llegada de Hitler. Ya existía el plan sionista de traer a todos los judíos de Europa y crear el Estado de Israel sobre Palestina. Ellos fueron recibidos por los palestinos con los brazos abiertos. Nunca se imaginaron los palestinos que iban a expropiarle y a confiscarle su tierra. 1946 muestra el mapa, vemos a todo el Estado y algunas colonias de judíos. Hay que también dejar claro que son europeos de religión judía. No son ni siquiera judíos que pertenecieron en el pasado a los grupos semitas que anteriormente habitaron por estas tierras. No, nada que ver. Son europeos asimilados a la religión judía en los siglos VII, VIII, que ya eso ya pertenece a otra historia que no cabe aquí redactar. Se produce entonces la ONU, la resolución de la ONU y la partición de Palestina. Se le otorga, según las naciones, una resolución ilegal, inconsulta a ese pueblo originario, y se le da entonces la parte de ese territorio a los europeos judíos que emigraron acá. Y vemos entonces este mapa que se refleja en 1947. Lo blanco representa entonces a lo que pasó a conformarse el Estado de Israel, y lo negro sería lo que le pertenecería al Estado de Palestina. Vemos que existía cierta continuidad de territorio y cierta proporción importante hacia los palestinos. Pero Israel, el sionismo no se quedó así. El sionismo quiso continuar porque su plan es eso, su plan es la expansión y el dominio de todo el territorio, ni siquiera de Palestina, sino de más allá, y después te lo explicaría. Llegó el año 67, vemos que Palestina pierde su parte norte y la parte cisjordana se reduce aún más. Y luego hasta el año 2000, como se muestra en el mapa, donde vemos que Palestina es arrebatada casi totalmente y se crean como una especie de guetos, como bien lo definía Indu Anderi, en todo el territorio de Palestina, donde allí se concentraría a los palestinos, en estos puntos oscuros que vemos en este mapa. Y todo pasó a ser parte de... Disculpa, esto pequeñito que está acá es la Franja de Gaza. Sí, esto pequeño que se muestra aquí es la Franja de Gaza, y esto es la parte de Cisjordania, lo que quedó bajo el control de esa llamada autoridad palestina. Vemos entonces que no existe un Estado palestino como tal, como mandaba la resolución de la ONU, sino más bien una autoridad como una gobernación, una alcaldía. Ni llegan a alcaldía porque no administran los recursos, ni tienen facultades como las tendría